Con su resuello tristón, la noche negrita de la copa y el bar, y del tiempo que pasó. Estamos con Aldana del dúo Cuchetango. Cuchetango, que lo pueden buscar en YouTube y en Instagram también. Y además tenemos página web, así que pongan en Google Cuchetango y va a salir todo. Y también el otro es Escuché Viajando. Que es nuestro blog de viaje donde mezclamos, o sea, los viajes en sí con la experiencia de ser músicos viajeros. Estás hablando de nos. ¿Por qué? Porque falta alguien. Es Gus, que es mi pareja ya desde hace como 7 años. Es un dúo, somos pareja, somos compañeros de trabajo, compañeros de vida, todo. Compañeros de viaje. Todo, intenso. Yo toco la guitarra y canto. Y Gus toca el saxo. Yo tengo 28 y Gus tiene 29. ¿Y estás hace cuánto viajando, más o menos? Y ahora 2 años y medio. ¿La idea es seguir viajando? La idea es viajar hasta el hartazgo, digamos. Renunciamos a nuestros trabajos en Argentina con el sueño de viajar por el mundo, y cuando nos cansemos de viajar vamos a parar, pero por el momento hay muchas energías para seguir. ¿Cuál es la conexión que tiene cada uno, si sabes la de Gus también, con la música? Yo soy profe de música. A los 8 años creo que le dije a mi mamá, quiero hacer música, y me mandaron a un conservatorio y por suerte me gustó. Y Gus siempre tocó el saxofón como hobby desde adolescente. O sea, Cuchetango nació ya con la idea de que nos veníamos de viaje. Con la idea de arrancar por Europa, queríamos realmente vivir viajando. Dijimos, ¿cómo sustentamos ese viaje? Entonces fue con la música, y la pregunta entonces fue, bueno, pero ¿qué tipo de música? Y los dos coincidimos en el tango. Una aventura ya de inicio, el hecho de encarar tocar un género nuevo con una combinación de instrumentos que no es para nada típica. ¿Y cómo es la combinación de viajar más música, con la música? Muy divertida. O sea, qué mejor que poder viajar y hacer dinero y sostenerte en viaje con algo que amás. Te abre 1500 puertas, es apasionante para ambos, es una aventura en sí. Todo el tiempo estamos autocriticándonos y tratando de mejorar la música y viendo cómo esa música la podemos llevar al viaje, cómo aplicarla, ¿no? Ahí fue cuando empezamos a descubrir también, bueno, el hecho de cómo compartirlo con la gente que no está en ese momento con nosotros, sino a la gente de nuestra familia, a nuestros amigos y gente que, bueno, hoy día se suma a nuestro canal a Escuché Viajando. Cosas que les resultaron más difíciles, que tuvieron que acostumbrarse o enfrentar o aprender. O sea, si piensan como desventajas, la primera es viajar con instrumentos. En nuestro caso, un saxofón y una guitarra. Y nosotros nos gusta tocar en la calle también. Primer año, cuando llegamos a Europa, teníamos una mochila de 70 litros más o menos cada uno. Allá compramos un carrito donde poníamos el amplificador, el pie de micrófono, arriba de la caja del amplificador iba el saxo, y yo llevaba mi guitarra, no acá, porque acá tenía la mochila, mi guitarra en el brazo y con el otro. No, era una locura. Ahora redujeron. Y ahora, en este nuevo viaje, esta nueva etapa en realidad, vamos a reducir más y quiero comprarme un par de cositas más livianas. Esa es la parte más negativa, como moverte en transporte público, no tenemos auto. En los Balcanes, donde estuvimos viajando 11 meses, viajás en una combi así, que no te entra, o sea, es como que entra el instrumento o entras vos, y es re complicado. Si tenés que decir 3 ventajas de viajar con la música, tenés todo el tiempo tu herramienta de trabajo con vos. Sos tu propio jefe también. Si tocas en la calle es como vas, te pones, tocas y ya. Paréntesis, hay un montón de legislaciones. Si están interesados en tocar en la calle, chusmeen nuestro canal porque vamos a subir un montón de consejos para músicos callejeros. Si no te querés meter en líos de que te agarre la policía, te multe, te saque el instrumento o te metan preso, como le pasó a un chico que conocemos, mejor chequear siempre las reglamentaciones de cada ciudad donde te interese tocar. Salvo ese paréntesis, digamos, es como que tenés la libertad de poder trabajar de lo que amás así en el instante. Es esto, listo, ya está. Número 2, de lado B, digamos, de viajar con instrumentos y ser músicos viajeros, te lleva
muchísimo tiempo ser músico autogestionado. Si estás interesado en tocar en milongas, en bares, en restaurantes, etc., en Europa se planeaba con mucha anticipación en muchos casos. Mandamos un mail en junio para febrero del año que viene y que si no ya cerró la convocatoria. Bares generalmente son meses. Yo aconsejaría en un bar mandar mínimamente con un mes de anticipación. Necesitas tiempo enfrente, horas, como decimos en Argentina, horas culo, tu trasero enfrente de la computadora y trabajar y mandar mails. ¿Cómo se gana plata entonces viajando con la música? Vos ya me nombraste que podés tocar en la calle dependiendo dónde, bueno, de si la gente, porque hay gente supongo que te deja más propina, otros que menos, que el valor de la moneda no te sirve, que el valor de la moneda te sirve más. Pero por otro lado, también tenés los bares o, como me dijiste vos, los festivales, los hoteles, los hostels, para conseguir noches de hospedaje, por ejemplo. Para hacer intercambios, sí, es válido. Si hay algún hostel que esté interesado, ya saben. A ver, hay muchas posibilidades, muchas. Justamente todas las que mencionaste. Vender tu CD. Sí, ¿Ustedes los nosotros los CDs los tenemos y eso fue como una inversión a largo plazo, ¿no? Lo fuimos recuperando el dinero luego. Y también, obviamente, el segundo disco que estamos por grabar ahora, el mes que viene, vamos a también producirlo físico. En la calle te sirve tener disco físico. Y además, ¿ustedes lo venden por Spotify o alguna cosa así? Cuando saquemos el segundo, ese sí está planeado que va a salir en Spotify, plataformas de difusión musical, y probablemente subamos el anterior. Yo creo que, por ejemplo, en la calle la gente te termina comprando el CD por una cuestión de porque le gustó tu música. Hoy día mucha gente no tiene para escuchar CDs, pero para ayudar en vez de dejarte la moneda o el billete, y es como un souvenir. Pero bueno, después también el dinero que generas en los shows, claro. Obviamente. La forma más clásica para cualquier músico es... O sea, los shows, los festivales vos los cobrás. Sí. En algunos festivales quizás te pagan los gastos del viaje, te dan comida y te dan hospedaje y te dicen, eso es muy típico, bueno, te pago todo eso, pero no te pago un cachet, sino que es a la gorra. O sea que no hay un mínimo que puedes cobrar en un festival, puede ser 0 y a la gorra, es o que puede ser puede llegar a ver, lo que pasa es que es muy relativo, depende de la cantidad de integrantes, depende de dónde, en qué país está tocando, en qué ciudad, cómo son los valores de la moneda ahí, depende si sos conocido o no dentro del ambiente, depende de si tenés tus equipos musicales o no, si ellos tienen que poner algo, depende de un montón de cosas. O sea que lo mejor es contactarte con músicos del lugar para que te den como una mano para entender cómo funciona. Sí, eso es una, y también contactarte con músicos de tu estilo, o sea que sean similares a tu proyecto musical, que estén más o menos haciendo lo mismo, ¿no? Yendo a tocar a festivales, con para tener una referencia y además por conexiones, está buenísimo, porque quizás entre mismos artistas te ayuda a decir, che, tengo el contacto de este festival y vos me pasás el contacto del otro. No, chicos, hay que ser solidarios en todo. Sí, admito que los músicos o los artistas en general somos bastante tacaños con eso. Claro. Entonces, en un principio te cuesta un montón armarte una lista de contactos, mucho. Que tengan en cuenta que la música es un negocio y entonces uno tiene que saber vender su producto, porque tu música puede estar tremendamente buena, transmitir un montón y llegar a miles de personas, pero no sabes cómo hacerla llegar a esas miles de personas. Entonces, si vos no vendes tu producto, vas a quedar estancado ahí. En viaje, vos seguís haciendo, no sé, 2 horas de práctica, cuando podés, Gustavo también con el saxofón, para no perder la voz, para no perder la costumbre. Intentamos, es difícil. Nos ha pasado, a ver, no sé, vamos a un Airbnb, por ejemplo, y ya nos ven con los instrumentos y como que terminan, vos vas a tocar eso acá, o sea, me van a matar los vecinos. Entonces nosotros siempre preguntamos, muchas veces uno recurre a un hostel, por ejemplo, con 10 personas más en la misma habitación y yo tenía que vocalizar porque tenía show a la noche. Justo se dio la casualidad que no había nadie en un momento de la tarde y aproveché ese momento y listo, vocalizo ahora. O me ha pasado estar vocalizando que llega un chico a la habitación y yo dije, uy, no, la voy a reincomodar, paré. Y dice, no, seguí. Y el chico se quedó, porque resulta que también era guitarrista, se quedó ahí tirado en la cama, cerró los ojos y me escuchó vocalizar y me dice gracias. Y después ese mismo chico a la noche nos vino a ver al show. O sea, la situación ideal sería como vivir de verano si no podemos ensayar en la plaza. Y la gente también, cuando estás tocando en la plaza se te acerca.
es automático, te las ingenias, pero no es lo mismo obviamente que tener tu casa propia, tu espacio. ¿A vos te ayudó tener un nicho en algo, en viaje? La típica, el que mucho abarca poco aprieta. A veces te puede jugar a favor y otras veces quizás un poquito en contra, te explico. Nosotros tocamos tango y ese es nuestro proyecto. Entonces nos ha pasado de ir a bares sobre todo. Ah, sí, qué bueno, saxofón y guitarra, para restaurantes como que les gusta. Dice, bueno, pero ¿tocan algo más? ¿No tocan unos jazz, una cumbia, un algo, no sé? No, tango, y ya. Entonces, no, entonces no, porque ellos imaginan que uno como músico tiene que ser una biblioteca una rocola de que vaya pasando temas y saltando de un género a otro. En este caso particular, que nuestro nicho es el tango, nos juega muy a favor. El hecho de que vas a casi creo que todos los países que visitamos hasta ahora, en todos encontramos una milonga. Y es una locura, porque sí, loco, somos uno de los pocos países que tiene una música nacional, o sea, que lo identifica, que está esparcido por todo el mundo. Somos muy afortunados, ¿ves? Y te vuela la cabeza, a mí me vuela la cabeza, me emociona mucho el hecho de estar, no sé, en Albania, en Tirana, en el medio de una milonga, viendo gente bailar y emocionarse y abrazarse y poniéndole pasión a una música que está nuestra, y ellos están sintiendo propia. Yo soy más de dedicarse a una cosa, como no puedo con muchos proyectos al mismo tiempo, mi cabeza no. ¿Cuál es la historia que más recordás que tenga que ver con el viaje y con la música? Las que se me vienen a la cabeza es como las asociadas a los niños cuando estábamos tocando en la calle, porque tienen una magia especial. Estás tocando y un niño se te pone enfrente y te empieza a escuchar, la gente, como al nene o a la nena le está gustando, se para y te escucha. Del lado frío sabes que un niño se te para a escuchar, sabes que tenés un tip, o sea que te van a dejar dinero. Del lado no frío y el que realmente me importa, tienen un ángel especial los niños, no sé, o al menos a mí es como que me transmiten eso. Una vez me acuerdo que estábamos tocando en la capital de Eslovenia, en Ljubljana, no sé, siempre me reta porque la pronuncio mal. Y vino un nenito así con rasgos asiáticos y se paró en el medio, súper atento, y se quedó como fascinado con Gus. Y él era muy expresivo, sus facciones, o sea, como que Gus tocaba y él lo seguía y hacía así movimientos y se sonreía o se ponía, o sea, hacía toda la interpretación facial, digamos, de la música que estaba escuchando. Era genial. Me muero de amor. Sí, sí. Y después otra vez nos pasó en Alemania también, como esas situaciones que digamos que empezaron mal y terminaron súper bien. O sea, estábamos tocando en una esquina, en la ciudad de Friburgo de Brisgovia, donde el arte callejero está permitido y está regulado. Entonces vos tenés un mapita de lo que es el casco histórico de la ciudad, la parte vieja, y te dice, bueno, en esta esquina, acá y acá y acá está permitido el arte. Cada 30 minutos tenés que cambiar de sitio. Que estábamos tocando, por decirte, en esta esquina, y el mapa oficial decía que se podía tocar en la vereda de enfrente. Pero, como ya pasábamos varios días ahí, vimos que en esta esquina siempre había músicos tocando y era un buen sitio porque estaba abajo de un techo, o sea que la acústica era buena. Dijimos, listo. Cuando vimos ese punto libre, fuimos a tocar ahí y enseguida vino la policía en alemán, que en ese momento yo no hablaba nada, Gus tampoco, y no, así, ¿cómo sería un policía alemán enojado? No sé. Entendimos como nos estaba echando de ahí. Yo así, porque dije, nos va a poner una multa, nos va a sacar los instrumentos. Bueno, no, perdón, listo, nos vamos. Nos dijo, no, vayan a otra plaza que está acá a 2 cuadras. Todos los nenes corriendo, atravesando la fuente del agua, jugando, las familias alrededor. Los nenes, claro, que de dónde sale esa música, se empezaron así a sentirse curiosos y 2 o 3 de ellos empezaron a jugar con nosotros. Algo que nos gusta hacer cuando tocamos en la calle es bailar. O sea, no somos bailarines, estamos aprendiendo a bailar tango. Y entonces Gus a veces tira unos pasos ahí y se empezaron a moverse también y a jugar a las escondidas. Y se escondían detrás de un poste que había y después volvían al agua y volvían y todo. Y fue súper divertido. Fue un momento de conexión especial ahí con los nenes jugando mientras tocábamos. Viene la policía, se para, baja y se pone a bailar. No, ¿el mismo de antes? No, otro. Pero es como que justo hizo una pausa ahí en la plaza, vio todas las situaciones de que se puso a bailar. ¿Se arrepienten de haber salido de viaje con los instrumentos que contaban en esta estancia después de 2 años y medio? No, Bueno, no, en absoluto. lo quieren seguir haciendo. Sí, hasta la hartazgo, por todo, digamos.
Así que un deseo para este año que viene que tenga que ver con música y con viajes. Para mí es como justamente seguir haciendo lo que estamos haciendo, o sea, vivir la vida que queremos, disfrutando de la música, compartir amor y música con tu pareja, con tu compañero de trabajo, con todo, y encima que a la gente le guste, es como wow. Todo lo que transmitís. ¿Y qué más? ¿Deseos? No sé. No, ya está, me lo dijiste todo. O sea, vean primero la emoción que tiene con lo que hace y después también, o sea, creo que le pregunto a cualquier persona que no hace realmente, no digo viajar, pero que no hace realmente algo que a ellos les apasione y la gente en general, si tiene que hacer un deseo, no dice que todo siga igual como hasta ahora, que va perfecto. Te arman como un ideal lejano para ellos. Y me encanta porque la gente que realmente conecta con lo que hace, que está feliz con su vida actual, siempre te dicen que todo siga como ahora, que me encanta. Eso es muy lindo de ver, porque es como que te da un brillo completamente distinto y se contagia. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que a ustedes les sirva de algo, a los que quieran salir por ahí con su música de viaje. Ya saben que nos encuentran como Escuché Viajando, que es el blog de viajes y música, en YouTube, el canal también, porque subimos videos. Y si quieren escuchar solamente la música, van a Cuche Tango. Y muchas gracias por todo. Bueno, estamos acá. Que me 30 minutos. Hay muchas que No, toma rápido. Ya está. ¡Mate! Mariposita